Los medicamentos publicitarios, también conocidos como OTC o autocuidado, han sido la tabla de salvación de la farmacia en su momento más crítico, económicamente hablando. Pero no han llegado a introducirse del todo en el SNS. No todas las comunidades autónomas la tienen en su nomenclator y por tanto los médicos no pueden prescribirlos per se. Pueden recomendarlos, pueden aconsejarlos, pero no pueden prescribirlos. ¿Qué situación hay que sacar de esto? ¿Cómo los valoran los profesionales sanitarios estas alternativas terapéuticas? Precisamente para analizar esta situación y este contexto del medicamento publicitario o el autocuidado, en Sanitaria 2000 hemos decidido organizar un debate titulado, no casualmente, El medicamento publicitario y el autocuidado buscan su sitio en el SNS. Y precisamente para poder organizar un debate con voces autorizadas, contamos con los ponentes que hay a mi alrededor y que voy a pasar a presentar a continuación. A mi izquierda tenemos a Rosa López Torres, tesorera del Consejo General de Farmacéuticos, que tiene además experiencia como presidenta del Consejo de Castilla-La Mancha. También. ¿Qué tal, Rosa? Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Muchísimas gracias. A continuación, aquí a mi derecha tenemos a María Jesús Izquierdo, que viene en representación de la Subdirección General Adjunta de Farmacia del Ministerio de Sanidad. Muchísimas gracias, María Jesús, por asistir. Gracias. Y a continuación tenemos a alguien que ha participado en otras sesiones aquí en Sanitaria 2000, que es Jaume Pey, Jaime, depende de cómo lo quieran llamar, director general de ANEF, que es la patronal precisamente del autocuidado. Jaume, muchísimas gracias por asistir. Muchísimas gracias, Eduardo, por invitarnos a este debate. Precisamente vamos al debate y sin más dilación nos metemos un poco en el asunto. Me gustaría conocer el punto de vista del Ministerio sobre el autocuidado y su función en el SNS, María Jesús. A ver, yo voy a enfocarlo desde el punto de vista de nuestra responsabilidad en el Ministerio, que es la prestación farmacéutica. Estos medicamentos están expresamente excluidos de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, también hay que considerar que estos medicamentos no están sujetos a prescripción médica. Otra cosa es que no dejan de ser medicamentos, no dejan de tener unos efectos secundarios o unas contraindicaciones o que puedan interferir si se está tomando otra medicación. Entonces, desde ese punto de vista, sí que lógicamente a nosotros nos interesa que todos los pacientes del sistema público tengan una atención adecuada y toda, digamos, la medicación que está tomando el paciente, pero incluso no porque lo prescriba el médico, en este caso porque no son medicamentos de prescripción, sino porque lo consulten con su médico, todo quede reflejado en la historia clínica y se puedan evitar problemas de contraindicaciones o de efectos cruzados de medicación o ese tipo de situaciones. Pero desde el punto de vista de prestación farmacéutica, claramente no formarían parte de esa prestación. Y desde un punto de vista de ahorro económico, ¿estos productos no son valorados por el Ministerio de Sanidad? Entiendo que también esa sería una de las razones por las que decidieron incluirlo en el... Son medicamentos que no están, son medicamentos que no están sujetos a prescripción médica. El nomenclátor oficial de la prestación farmacéutica es una base de datos que intentamos que ofrezca la mayor información posible y más completa de todos los medicamentos que están autorizados en España. Dar una información completa de aquellos medicamentos que están financiados, en qué condiciones, con qué precio, bajo qué circunstancias puede haber medicamentos que estén sometidos al ámbito hospitalario, medicamentos de dispensación por oficina de farmacia. Todo ese tipo de condiciones queda reflejado en el nomenclátor, por supuesto, y también que pueda servir como instrumento de cara a la prescripción de medicamentos que están sujetos a prescripción médica pero no están incluidos en la prestación farmacéutica. En ese caso, si un médico del sistema público decide prescribir esos medicamentos, lógicamente necesita también un modelo de receta especial del sistema donde no se contravenga la legislación en cuanto que es un medicamento sujeto a prescripción médica y ha de ser dispensado por un farmacéutico. No sería el caso de estos medicamentos. Entonces, pero sí que es verdad que consideramos que el nomenclátor, y además en el año 2014 ya se regularizó la situación, la que ya venía siendo, digamos, de hecho, pero ya lo hemos incorporado en una norma, entonces queda mucho más, digamos, clarificado cuál es la situación de cada medicamento con arreglo a la prestación farmacéutica. Y es el objetivo de ese nomenclátor
que sea una herramienta para el profesional sanitario, para el farmacéutico. No hay una visión de ahorro o sostenibilidad a largo plazo. No. Jaume, ¿cuál es entonces el lugar del autocuidado en el SNS bajo el punto de vista de la empresa? A ver, en primer lugar, si me permites, quería felicitar a Rosa porque el día 25 de septiembre fue el Día Mundial del Farmacéutico, ¿no? Muchas gracias. Con lo cual, sí, os felicitamos y sí, creo que era justo hacerlo. A ver, en el centro del autocuidado está el ciudadano. Ciudadano que es ciudadano sano, es ciudadano, si es enfermo es paciente. Con lo cual, ¿con qué objetivo? Mejorar su calidad de vida. Hoy es difícil pensar que haya un plan terapéutico completo sin un producto, sin un medicamento no sujeto a receta médica. Porque no olvidemos una cosa, los medicamentos no sujetos a receta médica han demostrado eficacia y seguridad, por eso son medicamentos no sujetos a receta médica. Después hay un elemento que no es menos importante, que es la sostenibilidad del sistema. A ver, hicimos un estudio en ANEF junto con el CRES, que es el Centro de Investigación Farmacoeconómica de la Universidad Pompeu Fabra, un estudio respaldado por el ISPOR, donde se demuestra que cada 5 puntos que ganan los medicamentos no sujetos a receta médica, para el sistema económico, no hablo para ahorro del sistema sanitario, para el sistema económico español, en 5 años representa un ahorro, tanto lo que sería en coste directo o coste de oportunidad, que acumulado significan 3.400 millones de euros. Con lo cual, sí que creo que estamos hablando de cifras que son importantes, cifras que creo que de alguna manera aportan a la economía esta eficiencia. No sería en ahorro directo por medicamento, esto es evidentemente que no, pero es evidente que no es el único agente que puede contribuir a la sostenibilidad del sistema, pero sí que es uno de los agentes que puede contribuir a esto. Por tanto, hombre, yo creo que también es muy positivo pensar el ciudadano, que cada vez vienen moléculas que son más caras y de más coste, que autocuidado, los medicamentos no sujetos a receta médica pueden contribuir a esta sostenibilidad del sistema y poder ir manteniendo este sistema sanitario que tanto queremos en estos momentos. Por tanto, yo creo que en estos dos aspectos, ciudadano sano, ciudadano paciente, necesitan de estos productos, después que económicamente tienen una aportación que yo creo que es muy interesante para la sostenibilidad del sistema. Ahora continuaremos con el tema de sostenibilidad, pero Rosa, es muy interesante tu punto de vista porque representas a los profesionales sanitarios, particularmente la oficina de farmacia, que es el punto de acceso para el ciudadano a estos productos. Ustedes, recomiendan este producto en farmacia, a pesar de, porque esto hay que decirlo también, es un producto que se paga de facto, paga el paciente, no tiene una financiación. Bien. Con independencia de la financiación o de que la prestación lo incluya o no lo incluya en un listado que pueda prescribir un médico contra digamos, las arcas públicas, es un medicamento. Y eso creo que estamos totalmente de acuerdo. Un medicamento que gracias a que su perfil toxicológico, gracias a las pruebas realizadas, a sus efectos, pueda considerarse que no necesite una prescripción médica, pero no deja de tener efectos secundarios, reacciones a largo plazo, reacciones no esperadas, interacciones con otros medicamentos, interacciones con algunos alimentos, incompatibilidades con determinadas pruebas analíticas. No deja de ser un medicamento. Desde el momento en que no deja de ser un medicamento, es parte del arsenal terapéutico para la curación o para el alivio de síntomas de un paciente y por lo tanto debe de tener el paciente que toma ese medicamento o que lo solicita o al que se le indica los mismos derechos de información, de seguimiento por parte de un profesional. Esa es la visión de un farmacéutico. Eso por descontado, pero la pregunta es, ¿recomendáis tomar este tipo de medicamentos o el autocuidado desde la oficina de farmacia? Como consejo de farmacéuticos y como farmacéutica, cuando algún paciente llega a solicitar un medicamento para el que no lleva prescripción médica para aliviar un síntoma menor, es la labor profesional del farmacéutico el que recomienda siempre que pueda ser indicado ese medicamento en ese momento, que haga una valoración de la otra medicación que toma, que haga una valoración de si el paciente tiene que ser derivado a consulta médica. Es decir, lo recomendamos cuando entendemos que va a ser útil para el paciente
y que no va a necesitar de la actuación del médico, de un profesional sanitario distinto a nosotros. Por supuesto que sí lo recomendamos. O sea, que esto pero podríamos... siempre con una actuación profesional. Claro, entra dentro de esto, entre comillas, para que luego cuando la gente vea esto en internet no se tiene de los pelos, entre comillas, prescripción farmacéutica. Entraría dentro de ese ámbito. Nos gusta llamarla indicación farmacéutica. Es un servicio reconocido como tal, es un servicio para el cual el propio Consejo ha elaborado unas normas de buena práctica en farmacia comunitaria en cuanto a indicación y unos protocolos a seguir por un buen profesional farmacéutico. Entonces, a mí me queda claro que consideras que el sitio del autocuidado, incluso es su recomendación, es la oficina de farmacia. Pero vamos allá en el SNS. En el SNS es una decisión que, además, comentábamos antes de iniciar el debate. Entiendo también que la buena parte del ahorro que se le pueda, con el que se puede ayudar al Sistema Nacional de Salud es que, aliviando síntomas menores, evitando que ese paciente tenga que acudir a consulta médica si no es necesaria, evitando que tenga que consumir unos medicamentos que sí están favorecidos por esa prestación del Sistema Nacional de Salud, por supuesto que es un ahorro, por no hablar del tiempo, de otros costes que pueda llevar pues un paciente que es activo, que necesita un tiempo para acudir a consulta médica, un tiempo para esperar una prueba, pero siempre desde el punto de vista de que estamos de verdad siendo útiles a la salud global del paciente. No recomendar por recomendar, sino entendiendo que se hace cuando se debe hacer. María Jesús, en algunas ocasiones responsables y representantes del Ministerio de Sanidad han hablado de, en algún momento en estas conferencias a las que todos vamos, de organizar en algún momento un gran plan sobre el autocuidado en España. ¿Ha existido ese planteamiento de verdad en algún momento en el Ministerio de Sanidad? Obviamente en esta ruta que ha comentado Rosa de mejorar la sostenibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Al menos yo lo desconozco. Y Jaume, entonces, continuando un poco con lo que ha comentado con Rosa, ¿vosotros qué barreras veis? O sea, contáis con la oficina de farmacia, eso está claro. Además, teniendo en cuenta que las ventas, precisamente como decíamos antes, han ayudado a reflotar un poco estos establecimientos, este lugar está ganado para el autocuidado, pero ¿consideras que hay barreras para vuestros productos en atención primaria, hospital? No sé, ¿cómo ves la situación? A ver, si lo analizamos de alguna manera, a veces hablar de barreras no lo sé, pero hay que incrementar el conocimiento. Por ejemplo, si vamos a las personas implicadas en el mundo del autocuidado, el ciudadano le tenemos que formar más en el conocimiento del medicamento no sujeto a receta médica, cómo utilizarlo, cuándo utilizarlo, por supuesto, médicos, farmacéuticos, Sistema Nacional de Salud, no sé, países como Portugal o como Gran Bretaña están haciendo campañas activas en este sentido. Creo que al ciudadano le tenemos que formar. Por ejemplo, para mí es extraño que en las escuelas se pueda hablar de seguridad vial y en cambio no se puede hablar de la seguridad de cómo utilizar los medicamentos no sujetos a receta médica, con lo cual puede haber gente que con 14, 15, 16, 17, 18 años llega un momento que van a la universidad y aún no saben cómo utilizar un ibuprofeno 400, con lo cual yo creo que al ciudadano la primera barrera es el conocimiento. La farmacia se va incorporando de una manera muy decidida, es un tipo de productos que son y están muy pensados para la farmacia. Y volvemos a lo mismo, yo creo que también es darles, digamos, entender que el paciente y el ciudadano son productos que en un momento necesario lo requiere y por tanto tienen que ser recomendados. En el médico hemos tenido etapas, hemos tenido la etapa de que cuando se desfinanciaba parecía que el producto dejaba de existir, como si hubiera perdido casi valor, lo cual es totalmente lo contrario, porque el ratio eficacia-seguridad, por eso puede ser un medicamento no sujeto a receta médica, es máximo. O sea, no son productos que pierden eficacia por el hecho del reembolso, sino que continúan siendo productos que tienen una historia de eficacia y seguridad y una farmacovigilancia, yo diría, muy buena. Por eso son medicamentos no sujetos a receta. Con lo cual el médico sí que, y especialmente en primaria, necesita, y creo que esto con la receta electrónica, que después hablaremos, está entrando en ello, necesita tomar conciencia de que para un plan terapéutico completo
y sobre todo cuando cada vez más hay grupos terapéuticos que ya no están dentro de la financiación, necesita de estos productos. Y si los necesita, independientemente de la financiación, los necesitaba antes para hacer un plan terapéutico completo y los necesita ahora. Y después no quisiera restar importancia, que para mí va a tener mucha importancia también, la irrupción del personal de enfermería, que esté habilitado para prescribir, que es otro colectivo más con capacidad también para dar a conocer a través de su, llamamos prescripción enfermera, a través de la orden de dispensación enfermera, poder dar a conocer este tipo de productos. Con lo cual, yo creo que estamos en una etapa que un médico en recuperación por la receta electrónica, un farmacéutico que yo creo que en estos últimos años está totalmente consciente de la importancia de estos productos, un ciudadano, que esto nos lleva un poco más de tiempo que tenemos que educar, y ahora incorporaremos a miles y miles de enfermeros en el tema de uso, conocimiento y prescripción de estos productos. Con lo cual, yo no hablaría de barreras, yo hablaría de profundizar más en el conocimiento de estos productos. En esta elección de palabras ha descartado bastante a los médicos. No, en absoluto. Yo decía, están en ascenso y podemos profundizar más, porque tengo un ejemplo de Cataluña de receta electrónica espectacular, sí. Con lo cual tenemos que pensar que en Cataluña se incluyeron dentro del sistema de receta electrónica y en un trimestre se generaron más de 800.000 prescripciones que incluían medicamentos no sujetos a receta médica, con lo cual cuidado, significa que cuando un médico tiene la capacidad de poderlo ver dentro de su sistema de prescripción, lo considera, lo utiliza y lo incluye. Por tanto, no minimizo el tema. Lo único que digo es que el médico en el pasado, cuando se desfinanciaba un producto, parecía que casi dejaba de existir dentro de su arsenal terapéutico. Pero tenemos el ejemplo de Cataluña, con datos en la mano, que el dato a mí me parece francamente llamativo y de consideración. María Jesús, ¿querías hacer una intervención? Sí, quería puntualizar. Más que nada que me preocupa, ¿no? Cualquier medicamento que sea autorizado en España se hace en base a que la agencia española determina que cumple unos requisitos en cuanto a calidad, seguridad y eficacia. Todos los medicamentos autorizados cumplen ese requisito. Entonces, no especialmente los medicamentos sin receta. Lo que ocurre es que a lo mejor con los medicamentos sin receta, digamos que por sus características o para las indicaciones para las que están destinados o para síntomas menores, no requiere la labor de un médico para su prescripción, simplemente, pero tienen la misma calidad, eficacia o seguridad que el resto de los medicamentos que son autorizados. A lo mejor nos movemos más bien por lo que están ustedes comentando, en que son medicamentos que tienen menos efectos secundarios. Entiendo yo que nos podemos estar refiriendo a eso, a que su uso pueden tenerlos. Son medicamentos que van destinados, y así queda definido, para el alivio de síntomas menores o patologías que no requieren el diagnóstico de un médico. Continuando un poco con lo que decía también Jaume, cuando el Ministerio de Sanidad aprobó la entrada de estos productos en nomenclator, me pregunto cuál fue el periodo que se dio para que las comunidades autónomas asimilen ese registro electrónico, porque es cierto que no en todas las comunidades autónomas los registros electrónicos tienen estos productos. Yo creo que no es que se incorporen al nomenclator. Vamos a ver, yo creo que todo lo que son las tecnologías de la información van avanzando. También hay que ver un poco la evolución de lo que ha sido todo lo que son nuestros sistemas informáticos. Y en este caso, con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, yo creo que somos pioneros en Europa, donde hemos tenido un nomenclator de facturación, al menos desde el año 74, donde existía una relación y había una base de datos perfectamente controlada de aquellos medicamentos que podían ser facturados por las oficinas de farmacia. Lógicamente todo eso va evolucionando, van evolucionando también los sistemas sanitarios, va evolucionando los sistemas de prescripción, los sistemas de apoyo a la prescripción, primeramente con recetas en papel, pero digamos que impresas de manera informatizada, y luego también con la receta electrónica, donde ya pasa a formar parte también de todo lo que es el sistema de prescripción-dispensación de una manera conjunta. Entonces, no es que nosotros lo hayamos incluido en el nomenclator, sino que nuestras herramientas a su vez van mejorando. Desde el año, creo recordar que el año 93,
ya se hizo un modelo de receta específico en el Sistema Nacional de Salud para aquellos medicamentos que no eran financiados pero que necesitaban una prescripción o que el médico consideraba que podían ser prescritos aunque no estuvieran incluidos en la prestación farmacéutica. Hablo del año 93. Lógicamente, en el año 2010, cuando se modificó toda la normativa de receta, ya se le dio un carácter más como tenía que ser, que se dotara de una herramienta informática que permitiera este tipo de información y que permitiera a su vez esa prescripción. Y con la regulación del nomenclator ya lo hemos conseguido, nuestra base de datos, que nosotros llamamos internamente Alcántara, pero bueno, nosotros ya disponemos de toda la información. Entonces yo creo que hay que verlo no como una inclusión, sino como una evolución en el tiempo de mejora y de inclusión de una información mucho más completa. Bien, pues entonces, esta mejora... No, yo quería que aumentara al hilo de esto también por las dificultades. A ver, sí que es cierto que Cataluña en esto ha cogido la delantera, el hecho de incluir no financiados y incluir también estas especialidades no sujetas a prescripción médica. En otras comunidades, por ejemplo, están incluidos los medicamentos no financiados, porque además en el arsenal terapéutico el médico debe ser libre de escoger aquel medicamento o aquel principio activo que considera más oportuno. A la hora de incluir otros medicamentos más, es cierto que de la información que pueda venir del propio Ministerio del Nomenclator hay que completarla, porque si quieren incluirlos, estos medicamentos no vienen en ese listado del Nomenclator. Entonces, a veces son más que decisiones, son tiempos en que se pueda avanzar en la infraestructura informática, que se puedan incluir esos medicamentos en las bases de datos, que estén actualizados. Digamos que las revisiones de los productos financiados son muy rigurosas, muy periódicas. El resto, digamos que es un movimiento mucho más constante, más en ebullición, ¿no? Entonces habría que actualizarlas con mucha velocidad, porque la receta electrónica, si algo tiene, es ese sistema prescripción-dispensación, que se conoce todo lo que ha sucedido al momento, que si hay un error se detecta rápido, pero evidentemente si las bases de datos no están actualizadas, no habrá comunicación entre el prescriptor y el dispensador.